A ver, señor Matailo, ¿qué vimos la clase anterior? Hablamos, o sea, usted nos mostró unas diapositivas sobre la mitosis y la meiosis y fuimos respondiendo preguntas según las diapositivas. Ya, muy bien. A ver, señorita Pinto, ¿qué vimos la clase anterior? Un video donde estaba el proceso de la meiosis y mitosis. Ya, muy bien. Sí. Entonces estábamos viendo que dentro del proceso de reproducción tenemos dos procesos, ¿no es cierto? Valga la redundancia, lo que es la mitosis y lo que es la meiosis. ¿Sí? Entonces hablábamos de los procesos reproductivos. Y básicamente, ¿no es cierto? La mitosis les decía que es un proceso en el cual las células, ¿sí? Eh, las células resultantes o las células hijas tienen las mismas características, ¿no es cierto? En cambio, en la meiosis, las células resultantes tienen la mitad del número de cromosomas. ¿Cuáles son estas células resultantes que vimos en los dos procesos, la gametogénesis y la espermatogénesis? Viene a ser el lóbulo, ¿sí? Y el espermatozoide. En cuanto al óvulo, se le denomina como macrocélula. ¿Por qué? Porque es una célula más grande en relación al espermatozoide. Vean qué tiene. Tiene una parte central en la cual le encontramos el núcleo. Tenemos el citoplasma o vitelo, la membrana, ¿no es cierto?, que le protege a esto, y la corona radiada, ¿sí? Vean, todo eso viene a ser la corona radiada. En cambio, el espermatozoide tiene tres partes. La cabeza, ¿sí? En donde encontramos el núcleo y donde se localiza básicamente el material genético, el cuello y la cola o flagelo. ¿Sí? Esos son los elementos que tienen, ¿sí? Tanto el óvulo como el espermatozoide. Ahora vamos a hablar ya básicamente este proceso de fecundación y embarazo en, en las personas, ¿sí? Vean, cuando se fecunda, ¿no es cierto? O se une el óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Vean, se une el óvulo con el espermatozoide, forman una célula, ¿sí? Esta célula se llama cigoto. Ya no quiere pasar las diapositivas. Espérenme un ratito. ¿Sí? Esto ya forma lo que es el huevo o cigoto. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir o sabe qué características presenta este huevo cigoto? ¿Alguien que tenga una idea? A ver, nadie. A ver, señorita Vilés, algo. Que tiene la mitad del número de cromosomas de la madre y la mitad del padre. No. A ver, señorita Cabrera, ¿qué me puede decir usted? Que tiene el flagelo No, en la cola. no. A ver, señor Narváez, ¿qué me puede decir usted? Que contiene la información genética de padre y madre. Bueno, puede ser. Pero básicamente, vean, este cigoto, ¿sí? Básicamente, en el momento que se fusiona tanto el óvulo como el espermatozoide, es la primera célula que da origen al nuevo ser. Es la primera célula, ¿sí? Que aquí ya va a tener lo que se dice básicamente, ya tiene, ¿sí? Los 46 cromosomas, ¿sí? Vean, aquí podemos ver un esquema, ¿no es cierto? Vean, aquí tenemos el ovario, los testículos, el proceso de la meiosis, dando lugar a la formación del óvulo con 23 cromosomas o N cromosomas y el espermatozoide, sí, con 23 cromosomas o N cromosomas, siendo las dos unas células haploides, ¿sí?
En el momento que se fusionan los dos, forman la primera célula, ¿sí? Que da origen a la vida. Bien, entonces ahí se forma lo que es el cigoto. Tienen los 46 cromosomas y se forma una célula diploide, ¿sí? Con 46 cromosomas. Vean, aquí tenemos otra imagen, ¿no es cierto? Óvulo, espermatozoide, el cigoto, ¿sí? Que ya tiene 46 cromosomas. Que se entiendan bien este proceso. El óvulo solamente tiene 23 cromosomas, el espermatozoide tiene 23 cromosomas y se le denomina como gametos o células haploides. ¿Sí? Cuando se fusionan los dos, tenemos ya una célula diploide con 46 cromosomas. Vean, aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de esto. ¿Cómo se produce esta fecundación? Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el óvulo es una célula grande en relación al espermatozoide. Pero esto no impide que los dos tengan la misma carga genética. En otras palabras, que tengan los 23 cromosomas. ¿Sí? ¿Dónde se produce esta fecundación? ¿Sí? Una vez que se produce todo este proceso o el acto sexual, ¿no es cierto?, y se produce la ovulación, ¿no es cierto?, los óvulos comienzan a transitar por las trompas de falopio, ¿sí? Al igual que los espermatozoides, ¿sí? Unos espermatozoides van hacia el lado derecho, hablemos así, y otros van hacia el lado izquierdo, ¿sí? Hasta que se encuentran con el óvulo, ¿sí? Vean, por eso más o menos aproximadamente los espermatozoides viven 72 horas, ¿no? En otras palabras, viven 3 días. Vean, entonces, se encuentran en este punto, ¿sí? Se fusionan o se fecundan, se desplazan, ¿no es cierto?, por las trompas de falopio hasta la cavidad del útero. En el útero se adosa o se fija en el endometrio, ¿sí? Y aquí, ¿qué pasa? Simplemente que el endometrio lo invagina. ¿Qué significa invaginar? Es como que le protege a esta nueva célula, ¿sí?, para comenzar el proceso, ¿sí? Pero vean, antes de esto, en todo este trayecto, desde la fecundación hasta que se una al endometrio, pasa esto. Vean, tenemos el cigoto, ¿no es cierto? Se fusionan los dos pronúcleos y dan una nueva célula, ¿sí? Y comienza la división celular, ¿sí? 2 células, 4 células, 8 células, 16 células y 32 células, ¿sí? Cuando llega a formar 32 células, está en etapa de mórula, ¿sí? ¿Y por qué se llama mórula? Porque se asemeja a una mora, ¿sí? Es parecida a una mora, ¿sí? Vuelvo y repito. 2 células, 4 células, 8 células, 16 células y 32 células, ¿sí? En otras palabras, fecundación, ¿sí? Y comienza la división de este cigoto, ¿no es cierto? Cuando ya llega al útero, está en etapa de mórula, ¿sí? Vean, entonces en este trayecto, en este momento, tiene 32 células, ¿sí? Vean, una vez que está aquí, ¿no es cierto?, ya comienza otro tipo de división. A estas células divididas se llaman blastómeros, ¿sí? A estas células que comienzan a dividirse se denominan blastómeros. Entonces, en la primera división tienen 2 blastómeros, en la segunda división tiene 4 blastómeros, ¿sí? En la siguiente división tiene 8 blastómeros, en la siguiente 16 blastómeros, hasta 32 blastómeros que forman la mórula. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, ¿se entendió esto? Yo tengo una pregunta, A licenciado. ver, señor Narváez. Al momento que son gemelos, ¿existen 2 mórulas? Claro, no verás, es que aquí también tenemos que ver, no sabemos la etapa exacta donde se dividen en este caso,
los nuevos huevos o cigotos. ¿Sí? No se sabe exactamente en qué etapa se divide. ¿Sí? Por eso muchas de las veces ya están formándose algunos órganos y quedan pegados y se forman los siameses, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces sigamos. No, mejor aquí. A ver, señorita Laguate. ¿Cuántos cromosomas tienen en etapa de cigoto? Este, 58. No recuerdo bien. No. A ver, señorita Mejía. ¿Cuántos cromosomas tienen en la etapa de cigoto? 23. No. A ver, señorita Orozco. ¿Cuántos cromosomas tienen en la etapa de cigoto? No han entendido, señores, señoritas. Voy a repetir. Dicen, tiene 23 cromosomas del óvulo más los 23 del espermatozoide. Bueno, clarito les dije. Hasta los gráficos les indico aquí. A ver, por favor, presten atención nuevamente. Bueno, ya saben qué es la fecundación, ¿no es cierto? La fusión entre el óvulo con el espermatozoide o la unión. Eso es la fecundación. ¿Dónde se producen los óvulos? Se producen en los ovarios de las mujeres. ¿Dónde se producen los espermatozoides? En los testículos del varón. ¿Sí? Salen de ahí, ¿sí? Se produce la mitosis y la meiosis. En la meiosis, ¿no es cierto? Vemos que tanto el óvulo como el espermatozoide tiene 23 cromosomas. ¿Sí? Óvulo 23, espermatozoide 23. ¿Ya? Se les dice como células haploide o se les pone con la letra N. Entonces el óvulo es una célula haploide y el espermatozoide es una célula haploide. ¿Por qué es una célula haploide? Porque tiene la mitad del número de cromosomas. ¿Cuál es la mitad? 23 cromosomas. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Durante el proceso de la fecundación, ¿no es cierto? Como les decía, en las trompas de falopio, ¿sí? Se produce el acto sexual, ¿no es cierto? Sale el óvulo maduro, se introducen los espermatozoides y llegan hasta una parte, hasta un tercio de las trompas de falopio. Se fusionan y forman lo que es el cigoto. ¿Sí? Vean, se forma el cigoto. El huevo o cigoto o cigote, ¿qué significa aquí? Que aquí ya se fusionan los dos pronúcleos, tanto del espermatozoide como del óvulo, dando lugar a una célula diploide. ¿Qué significa esto? Que tiene 46 cromosomas. ¿Sí? El cigoto ya tiene 46 cromosomas. 23 de los óvulos y 23 de los espermatozoides. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. Una vez que se fusiona esto o se produce esto, ¿sí? El huevo o cigoto comienza una fase de división. ¿Sí? En la primera fase se divide en dos células. ¿Sí? Estas se llaman blastómeros. En otras palabras, en la primera división tiene dos blastómeros. ¿Sí? En la segunda división tiene 4 blastómeros. ¿Sí? En otras palabras, 4 células. En la siguiente división tiene 8 blastómeros. En la siguiente 16 hasta alcanzar 33 blastómeros, ¿sí? Que adopta la forma de una mórula y se le denomina en fase de mórula, ¿sí? Por la forma que tiene. Entonces tiene 2, 4, 8, 16 y 32 blastómeros. Cuando llega a los 32 blastómeros,
ya se le conoce con el nombre de mórula. ¿Sí? Después tiene una serie de divisiones, ¿sí? Que comienzan a aparecer la cavidad del blastocele, el trofoblasto, que ya vamos a ver después, ¿sí? Pero hasta ahorita solamente que quede esta parte que es la mórula, ¿sí? En otras palabras, ¿qué es la mórula? Es una formación de 32 células, ¿sí? Esa es la mórula. Bueno, entonces vean, aquí tenemos más o menos un esquema, ¿no es cierto? Un esquema general. Acto sexual, fecundación, ¿sí? Cuando se fecunda, vean, se produce, ¿no es cierto?, un nuevo ser. Y aquí más o menos tenemos lo que me preguntabas, señor Narváez. Vean, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la división del huevo cigoto para dar la formación de 2 embriones. ¿Sí se dan cuenta? Pero los 2 embriones utilizan el mismo saco vitelino. ¿Sí? No tienen saco vitelinos independientes, sino es el mismo. Bueno, vean, aquí tenemos el proceso de fecundación, ¿no? Bueno, una vez que les decía que ya se forma la mórula, se adosa a la pared del endometrio, ¿sí? Este endometrio se invagina. ¿Qué significa? Que el embrión, ¿no es cierto?, se introduce dentro de este endometrio, el cual le ayuda a proteger, ¿sí? Y ahí comienzan a formarse las distintas estructuras. Vean, aquí tenemos un ejemplo o una imagen de los diferentes desarrollos embrionarios. Aquí tenemos del erizo de mar, de una rana y del ser humano. Ustedes pueden ver que son similares, ¿no es cierto? Vean, tenemos asimismo la mórula, vean las células, cómo se van, la cavidad de la blástula. Vean, son similares, ¿sí? Simplemente lo que difiere son en los tiempos. Bueno, ¿cuáles son las fases del desarrollo embrionario? Es la fecundación, la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. ¿Sí? Vean, la etapa de fecundación, ya saben, unión del óvulo con el espermatozoide. La segmentación, ¿sí? Es la etapa de mórula y de blástula. ¿Sí? Ahí tenemos dos etapas, mórula y blástula. Ya les expliqué la primera, la mórula es simplemente la división de este cigoto hasta completar 32 células. Ya vamos a ver la fase de blástula. La gastrulación es otra etapa y la organogénesis es otra etapa. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, aquí dice aquí, desarrollo embrionario. ¿Sí? Estas 4 etapas, ¿sí?, se denomina embrión. ¿Sí? En otras palabras, los 3 primeros meses es donde se forman todas las estructuras de ese nuevo ser. ¿Sí? Desde el 4.º mes hasta el nacimiento ya se llama feto. Diferenciarán esto. No es lo mismo embrión que feto. ¿Sí? El embrión son los 3 primeros meses. ¿Por qué? Porque ahí se desarrollan todas las estructuras de ese nuevo ser. ¿Sí? Después de esta etapa de embrionaria viene la etapa fetal, que es la maduración de todos los órganos que se formaron en etapa de embrión. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esto? Vean. Aquí tenemos una imagen más clara, ¿sí? Cigoto, 2 células, 4 células, 8 células, hasta formar la mórula. Una vez que se forma la mórula, entra en la etapa de blástula. A ver, ¿quién me puede decir qué ve de diferencia aquí? A ver. ¿Alguien que me puede decir? Señorita Figueroa, ¿qué ve la diferencia entre mórula y gástrula? ¿Qué ve la diferencia en el dibujo? Que hay más células. Bueno, ¿qué más? A ver. Que no tiene por completo la forma redonda. Exactamente, vean, en la etapa de blástula ya se forma una cavidad. ¿Sí? Una cavidad. Y en la etapa de gástrula, estas cavidades ya son diferenciadas para dar lugar a la formación de los distintos órganos del nuevo ser. Como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Mórula
es como una pelotita, ¿no es cierto? Glástula se forma una cavidad. ¿Sí? En la gástrula ya tenemos dos cavidades diferenciadas para formar tanto el saco vitelino y los órganos, ¿sí?, internos de este nuevo ser. Vean, aquí tenemos otra imagen, ¿no? Vean, dos células, cuatro células, vean, y así hasta formar lo que es esta cavidad. ¿Me entendieron, por favor, hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algo, por favor, preguntar ahorita? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro esta partecita, por favor? ¿Sí? Verán que ahorita solamente a ustedes se les da lo básico, ¿no? Antes sí tocaba darle todita a cada una de las capas. ¿Sí? Así que, por favor, lo que quiero que se entienda lo que es lo básico, ¿no? Entonces, para hacer un resumen, ¿sí? El desarrollo embrionario básicamente comienza con la fecundación del óvulo con el espermatozoide, ¿no es cierto? Dando lugar a la formación del huevo o cigoto, ¿sí? Este huevo cigoto tiene 46 cromosomas, ¿sí? Que es la fusión de los pronúcleos del óvulo con el espermatozoide. Una vez que se fusionan en las trompas de falopio, ¿sí?, recorren un camino, pero en este camino no es que se quede estático, ¿no es cierto? Solamente se formó el cigoto, sino que en este camino se va segmentando este cigoto, dando lugar a los blastómeros, ¿sí? ¿Qué son los blastómeros? Las células se dividen en dos, ¿no es cierto? Da lugar a 2 blastómeros. Luego se divide nuevamente, da lugar a 4 blastómeros. Estas 4 células se dividen nuevamente, dan lugar a 8 blastómeros, 16 y 32 blastómeros. Estos 32 blastómeros van a dar lugar a la formación de la mórula. ¿Por qué se llama así? Por su apariencia similar a una mora. ¿Sí? Vean, y ahí llega a lo que es la capa del endometrio. ¿Sí? En el endometrio se adosa, se invagina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es invaginar? Simplemente es como que le cubriera a este huevo cigoto para protegerlo. Una vez que llega hasta ahí, ¿no es cierto?, comienza la etapa de de blástula y de gástrula. En la etapa de blástula, básicamente, tenemos que se forma una primera cavidad, ¿sí? En etapa de gástrula se forma, en cambio, 2 cavidades que va a dar lugar al saco vitelino y a los diferentes órganos del nuevo ser. El saco vitelino viene a ser la placenta, ¿no? ¿Sí? Es el que recubre a todo este nuevo ser. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que decir? ¿No? A ver, ¿tienen algo? Bueno, en la próxima clase, ¿sí? Ya saben que son las pruebas de unidad, ¿no? No se olvidará de eso. La próxima clase tienen prueba, ¿sí? La prueba va a ser hasta esta parte que vimos, ¿sí? Básicamente solamente hasta el origen de la blástula. Hasta ahí les voy a poner la prueba. En el siguiente bloque terminaremos lo que es la reproducción y lo que siga en el otro bloque, ¿sí? Así que pilas, señoras estudiantes.